pero digamos que estamos ya con el proceso adecuado para tener los trabajos de titulación. Entiendo, ¿no es cierto?, que todos los 16 compañeros y compañeras van a hacer el trabajo de titulación. La maestría y la tesis les sirva para algo, ¿no? Justamente ustedes van a revisar, van a estar ahí algunas organizaciones que tienen información y en algún momento pueden ser que se vinculen ustedes a esas organizaciones, utilizar datos reales de esas organizaciones. Entonces, esa digamos que es el plus que queremos darle, ¿no? Información real, procesos reales y que obviamente les sirva tanto para la institución, organización y tanto también para ustedes, ¿no? Entonces, con esto obviamente ya avanzamos, creo yo, sí, vamos avanzando. El próximo módulo de titulación es en febrero, pero por ejemplo ahora el siguiente módulo tenemos en octubre, el módulo 6. Entonces, por ejemplo, ustedes estas semanas que no tenemos clases podemos seguir avanzando en sus trabajos de titulación, protocolos, hacer borradores, etcétera, ¿no? O sea, seguir avanzando. Que esa es, digamos, nuestra meta, ¿no? Terminar las clases y obviamente presentar nuestro título para salir graduándonos ya. Entonces, eso nada más quería comentarles. Manuelito. Sí, pregunta. Shirley. Buenas tardes, Hola, disculpa. Shirley. Shirley. Yo imprimí, bueno, lo que me has escrito que nos diste, pero dice que tenemos hasta el 23 de septiembre, o sea, esta semana que entra en curso, para la selección del tema, pero dentro de la información que nos mandan aquí ya no nos manda el tiempo, entonces eso me preocupa un poco. Ya, entiendo que este es el primer correo que se envía. Hoy y mañana se enviará los temas porque estamos nosotros recogiendo temas, digamos, que también van a estar ligados a los tutores, ¿sí? Tutores que manejan esos temas, entonces ustedes elegirán un tema específico y el tutor estará ahí ya, que maneja obviamente esos temas, ¿no? Entonces digamos que esa es la lógica, ¿no? Entonces, si obviamente no se ha enviado, yo entiendo que ya lo enviará, porque ese es el proceso que vamos a seguir. Sí, eso pierdan cuidado, pero sí se está, obviamente ese es el proceso a seguir, como decía. Claro, Manuelito, entiendo. Muchísimas gracias. Claro, lo único que nos preocupa es como el cronograma, que el cronograma tiene fecha de establecer, pues obviamente no se ha dado porque la semana que viene en septiembre es esta. Entonces, lógicamente, de que el 23 hasta la semana del 17 tiene la selección, la aceptación por parte del director y la presentación del formato del tema de titulación, que viene siendo el 30, además de la aceptación del tema de titulación, que es el 30. Entonces, pues obviamente estamos hablando de esta que otra semana, sí estamos un poco, o yo expreso mi preocupación en particular. Sí, lo más complejo, digamos, lo demorado es tener el acuerdo entre el estudiante y el tutor. Sí. De ahí lo otro, nosotros está en nuestras manos, aprobar, firmar, legalizar, eso digamos que nosotros lo podemos hacer, digamos, más rápido, ¿no? Y si hay algo, obviamente, hay excepciones que se pasa un día más, pues no habría problema, ¿no? Eso no hay inconveniente. Maite. No sé si me pueden oír. No sé si le escuchan a Maite. Sí, Maite, sí. Ah, sí. Evelyn, Shirley, ¿qué tal? Manuelito, tal vez simplemente para complementar algo que, digamos, estamos conversando el día de hoy con Cristian, que es el hecho de que la razón para que estén seleccionando los temas en función de trabajo previamente realizado por parte de los tutores es justamente para evitar que tengan que pasar por el comité de ética. La clase anterior justamente hablamos del comité de ética y del proceso de, digamos, aplicar al SAGE para que les dé el permiso de investigación en seres humanos, que es un proceso complejo, difícil y sobre todo un tanto demorado. Sí. Entonces, la idea de que venga un pool de temas desde el equipo coordinador de la maestría es facilitar ese proceso de modo que logren cumplirse los tiempos. Si bien ha retrasado tal vez un poquito las cosas hasta el momento, la idea es que luego la ejecución del proyecto, o más bien el desarrollo del proyecto, sea mucho más expedito. Gracias, Maite. Sí, Maite, justamente es de eso, Maite, gracias por su aclaración. Es eso entonces, estimados, estimadas, pues eso nada más y avanzamos, ¿sí? Muchas gracias, entonces, Maite, gracias. Los compas allá, pues buenas noches. Gracias, Manuelito. Gracias. Y gracias,
Bueno, tengo acá a Jenny, Shirley y Thalía, y gracias también a los compañeros y compañeras que están virtualmente. El día de hoy teníamos previstas las presentaciones de los métodos y técnicas y vamos a arrancar con las presentaciones. De la conversación que tuvimos el día de hoy con Cristian, justamente para ver cómo hacíamos que tribute al desarrollo de su proyecto de titulación esta asignatura, lo que él me pedía es que vayamos en la línea de lo que estamos planteando, el tener una caja de herramientas, de métodos y técnicas para que ustedes, cuando llegue el momento de diseñar su proyecto de titulación y de desarrollarlo sobre todo, tengan los elementos, los puntos de partida para enfrentarse a cualquiera de los temas, o más bien al tema que hayan elegido del pool que les va a ofrecer la maestría. Entonces, desde su perspectiva, lo que podemos hacer en esta clase para facilitar en ese proceso o para brindarles herramientas que les permitan enfrentarse a ese proceso es ver métodos y técnicas de distinta índole que puedan tener que ver con distintas propuestas temáticas de intervención. La otra cosa que me ha pedido es que ajuste el tercer tema, de acuerdo al sílabo, era el diseño de un proyecto de intervención. Pero como ustedes tienen que diseñar, hacer un protocolo, desarrollar una propuesta y seguramente llegar a una etapa de pilotaje, él ya les contará un poco más en detalle esto, pero me ha dicho que muy probablemente no llegan a la implementación por los tiempos, pero sí hasta una etapa de pilotaje. Entonces, él quiere que el diseño del proyecto de intervención sea en el marco de su clase para evitar confusiones y tal, y que el marco lógico lo trabajen directamente con él. Entonces, no vamos a ver en esta clase ni marco lógico ni en profundidad diseño de proyecto de intervención. Nos vamos a concentrar en herramientas y técnicas tradicionales, alternativas, hemos visto clásicas y contemporáneas, que les permitan a ustedes tener eso, una cajita de herramientas para poder enfrentarse a los distintos posibles proyectos de titulación y salir adelante en su diseño y propuesta. En la carpeta que me habían subido, en la carpeta que me habían subido, no sé si tuvieron ya el tiempo de revisarla, creo que ya sacaron, alguien había subido, no, sigue ahí. Solo por mencionarles que en la carpeta de trabajo está subida una campaña de inclusión que sospecho corresponde a otra asignatura. Entonces, la persona que subió la campaña de inclusión, asegúrese de haber entregado donde debía haber entregado. El resto, les agradezco mucho por el trabajo. Ya las compañeras realizaron la traducción, pero además el replanteo de los contenidos del texto que teníamos en inglés la clase anterior, y el resto ya están listos, digamos. Esto es el inicio de su cajita de herramientas. Lo que vamos a hacer hoy es pasar a la presentación de cada uno de estos métodos y técnicas. Les pido por favor que pongan mucha atención, porque igual que hicimos la vez anterior con los modelos, vamos a hacer un proceso de aproximación con casos posibles, algunos reales, de modo que ustedes ensayen su comprensión de cada método y técnica, ¿sí? Entonces les pido por favor tener atención, si es que es necesario solicitar a los y las presentadoras alguna aclaración o formular una pregunta, este es el momento para eso. Y vamos a pasar directamente a las presentaciones. Yo sugeriría seguir el mismo orden que tenemos planteado en nuestro Excel, y comencemos por favor, si es que estás listo, tal vez José Antonio, con tu presentación. La verdad no he visto porque ya se pasó el link de las carpetas para poder acceder a esto. Chumi, gracias. Disculpen, profe Maite, ¿pueden estar grabando la reunión que nos está grabando? Sí, sí, estoy grabando en otro sistema más rápido porque el otro se demoraba mucho y Bueno, listo, gracias, gracias. Solo que tengo un video que pasar.
Vamos a dejar estos. Pues pase al grupo de WhatsApp, pero también nos paso al chat. Y este que ya vimos la clase anterior. Sí, sí, creo que vamos a ver si es interpretado para que registre conversación ambas. Ya está bien. Tania, tal vez estás lista. Quiero presentar el documento, no solamente comentar. Buenas tardes, hola a todos. ¿Qué tal, Tania? Tienes que, más que leernos el documento, darnos la explicación. El documento les sirve a ustedes como referencia a futuro del método, la técnica que han trabajado, pero no todos trabajaron la misma. Entonces, darnos la explicación de qué es el método, la técnica, para qué sirve o en qué tipo de casos se utiliza, cuáles son sus características, si es que es un método. Listo. Bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos? Disculpe. Bueno, no sé si me escuchan bien. Bueno, a mí me tocó los mapas o cartografía social. Entonces, esta es una herramienta que nos permite acercarnos a una comunidad, sobre todo a un espacio geográfico, desde el ámbito socioeconómico, histórico y cultural, de acuerdo a los objetivos que se plantea. Esto se plantea como, más que como una técnica, como un método de aplicación, digamos, para un acercamiento a una comunidad y nos permite, digamos, una serie de cuestiones como, por ejemplo, contar con la participación comunitaria en la construcción de un mapa, específicamente de una cartografía como tal del territorio, y partir, digamos, de todos los conocimientos colectivos que tienen las y los participantes de la comunidad. Eso sobre todo para crear conciencia del espacio en el cual se habita, reconocer las problemáticas que existen y también como encontrar ciertas formas que se podrían solucionar las problemáticas identificadas. Este método puede ser aplicado desde diferentes formas. Se tiene que, es clasificado en tres, digamos, por ejemplo, desde el método ecosistémico poblacional, que trata de ver las relaciones del territorio, como ver los vínculos, rupturas y poder generar como ciertas estrategias. Tenemos el mapa temporal social, que analiza todo un recorrido histórico desde el pasado, el presente y el futuro como aspiraciones de qué se podría, como proyecciones como tal del territorio o de la comunidad en la cual habita. Y un mapa temático que identifica como las problemáticas y va construyendo planificaciones concretas de acuerdo a cada problemática. En línea de cómo es un método, se tiene que partir de un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, usamos una serie de técnicas para elaborar este diagnóstico de estas problemáticas o del objetivo que se quiere plantear para este mapa, por ejemplo. Entonces, para ello se puede utilizar entrevistas, grupos de discusión, observaciones participantes, cuadernos de notas, diarios de campo o crónicas como métodos para la recolección del diagnóstico del territorio como tal. Posterior a ello, se tiene que generar un espacio colectivo como un taller, por ejemplo, en la cual se tiene que establecer ya los objetivos que se quiere buscar de alguna forma con la construcción del mapa y se tiene que plantear ya la iconografía que se utiliza como que ciertos elementos que se va a ubicar en el mapa. Se pueden utilizar distintos elementos, en el caso de papelógrafos, pizarras o incluso para graficar en forma digital. Eh, Al final, digamos, de la construcción del mapa de forma colectiva, se tiene que generar conclusiones y también como que se procede en lo posterior de acuerdo a la comunidad si quieren generar acciones con insumos que se recogen de forma gráfica para cada problemática o para cada elemento identificado. Se señala que este es un método que permite la participación directa de las y los miembros de la comunidad, puesto que justamente se trata de identificar todo lo que conocen ellos acerca de, digamos, en este caso, de un barrio o de una comunidad
digamos, de dónde se localice el territorio donde se está trabajando. Con respecto a las ventajas, se considera que facilita sobre todo el manejo de la información porque tiene este impacto visual, es decir, puedes ver claramente dónde está ubicada cierta cuestión de la que estoy hablando, por ejemplo. Y también permite presentar esta información de forma gráfica y devolver a los participantes y que ellos comprendan, digamos, cada cosa de lo que identificaron comentándolo en el diagnóstico. También es de gran utilidad puesto que puedes como es ingresar en un conflicto que puede, digamos, llegarse a convertir en un problema y te permite también como generar de forma colectiva estas soluciones creativas a las problemáticas identificadas. Y con respecto a las desventajas, se señala que en ciertas ocasiones es muy difícil la interpretación porque las y los participantes pueden no estar familiarizados con la metodología. También puede ser que no esté acorde al contexto sociocultural al cual se emplea el mapa como tal, que no se conserve la naturaleza continua del espacio geográfico de acuerdo a lo que se esté graficando, eh, como tal que si bien eso responde a ese momento, a ese diagnóstico de ese tiempo, por ejemplo, si era del pasado, responde a ese momento del tiempo y es, como tal la realidad está en constante cambio, entonces no, digamos, no es algo que va a poder estar de acuerdo a lo que vaya cambiando como tal el territorio. También los encuentros o los talleres para la construcción de este mapa pueden verse afectados por poca participación, porque no se logró la convocatoria, por actividades ya previamente planteadas o por calamidades o algunas otras cuestiones que puedan limitar la participación de las y los miembros de la comunidad. Y también lo que se mencionaba ya anteriormente es justamente esa iconografía que no sea muy entendida y por lo cual esto pueda tener problemas, digamos, como tal para el desarrollo del mapa. En cuanto a un ejemplo que yo les ponía, era de, por ejemplo, un proyecto en donde nosotros trabajamos, nosotros solemos utilizar justamente la cartografía social con la finalidad de identificar ciertos ámbitos donde se puede generar convivencia, donde existen conflictos o incluso problemáticas sociales en barrios, por ejemplo, en comunidades específicas. Entonces se parte, digamos, de un acercamiento mediante una reunión, planteándole que queremos aspirar a generar como una dinámica de convivencia entre la población de un barrio y a partir de ello se construye un mapa, digamos, como tal, el barrio identificando los límites, identificando las organizaciones, instituciones, actores presentes y vamos ubicando justo estos espacios de conflicto, estos espacios donde garantizarían de una forma la interacción, la convivencia entre las poblaciones y sobre todo generar como estrategias para distintas problemáticas que ellos identifican y que permitan incluso generar también dinámicas de interacción entre la población tanto de acogida como la población en situación de movilidad humana presente en la comunidad o barrio en la que se está trabajando. Pues bueno, eso. Gracias. He comentado que varios de estos, sobre todo los de análisis, pero un par de otros elementos también tienen distinto grado de profundidad y uso dependiendo de si es que, digamos, se lo implementa como técnica dentro de un proceso de acercamiento o como método que incluye una serie de técnicas adicionales en un proceso un tanto más profundo y sostenido. Y Tania tomó el ejemplo de un proyecto que lo utiliza metodológicamente desde hace ya varios años para hacer procesos de intervención social que forma parte del proyecto de investigación que llevamos adelante en estos últimos 2 años. Entonces es muy interesante el ejemplo, pero además tiene como mucha historia el uso, justamente el uso que ella utiliza con el que emplea la cartografía social en el ejemplo. ¿Ninguna pregunta? No. Tal vez José Antonio.
Sí, yo estoy listo, gracias por su espera. No me Gracias. tuve la mano acá, pero sí quería comentar que justamente esta técnica que menciona la compañera son técnicas que muchas veces son de participación comunitaria muy importantes y muy reveladoras, porque son justamente participativas y justamente comparten mucha similitud con la que es mi tema, que es el mapa de movilidad o la cartografía de movilidad, ¿no es cierto? Que justamente son técnicas, porque de alguna manera tienen este motivo o este objetivo de diagnóstico, por decirlo así. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, ya le Sí, ya le- me comentan si estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo ahora. Tal vez le amplías un poquito para verlo bien, pero sí. Chévere, entonces, como iba diciendo, el mapa de movilidad o la cartografía de movilidad humana es una técnica de diagnóstico. En primera instancia, pues justamente es una técnica porque sirve para aportar lo que podría llegar a ser una respuesta o una comprensión, pero es en primera instancia para este levantamiento de información. Como digo, forma parte de la metodología participativa y esto es súper enriquecedor porque justamente requiere de la participación, de la reflexión y de la interacción de las personas en sí, de unidad de análisis, de población de interés. El objetivo se basa en poder ver los patrones de movimiento de esta población en una situación determinada o en un espacio físico determinado, lo cual hace que ésta sea súper útil para justamente situaciones o problemáticas como puede ser el desplazamiento forzado, la migración o la movilidad humana, para la cual vendría a ser muy apropiado, ¿no es cierto? Dos cosas súper importantes de esta técnica es justamente que se debe llevar a cabo con un equipo o un facilitador que entre en contacto con esta población, con esta comunidad o con este individuo que es el objetivo de análisis. Cuando son en comunidades, cuando son en poblaciones grandes, siempre y sobre todo las personas más representativas de estos grupos o en el ámbito comunitario se buscan personas también que se les consideran como agentes estratégicos porque suelen tener como culturas de las comunidades mucho más vastas. Se inicia y tiene como premisa también socializar sus objetivos para poder definir muy bien qué movimiento o qué patrón se busca revelar y también socializar sus resultados para que en base a eso también se pueda de forma retrospectiva llevar a cabo un análisis concreto, el cual daría paso justamente a las iniciativas de intervención de ya de una metodología concreta, ¿no es cierto? Es importante mencionar que el facilitador en ningún momento debe influir en las respuestas, sino debe ser solamente un catalizador de la técnica que pueda tener muy claros los enunciados y las limitaciones de las personas. Denme un segundito que se me va a apagar acá. Sigue, por favor. Ok, ahora sí estoy con un poquito de problemas en la conectividad, así que si me desconecto es por eso. Está bien. Sigue, por favor. Retomando, es muy importante la participación activa, como comento, de las personas que se busca analizar y más bien como catalizador que sería el equipo de trabajo, el facilitador que nunca debe definir sus respuestas, sino más bien priorizar justamente esta convivencia armónica en este espacio de trabajo, ¿no es cierto? Que sea estimulante para las respuestas y los aportes de las personas. Tiene algunas cosas súper interesantes como justamente ser algo que permite un análisis comparativo. Podemos a partir de del uso de esta técnica comparar cómo es diferente la movilidad para un grupo específico de población o otro, que nos puede revelar justamente detalles de su interseccionalidad. Y ya pasando a eso como una ventaja, mientras que una desventaja puede ser que ésta se realice en un punto de corte, ¿no es cierto? Entonces, analiza una situación en específico, en un momento en específico, y muchas veces estas realidades son cambiantes. Entonces puede tener quizás esta desventaja que es una fotografía
en ese momento específico, pero limita justamente extrapolar esta información a otros entornos y a otras dinámicas. Iba a comentarles que justamente en la carpeta subí una de las fichas que menciona cómo aplicar justamente este mapa de movilidad, que tiene pasos muy sencillos, que es justamente entrar en contacto con esta población o con este individuo, explicarle el sentido del ejercicio, eh, escribir el nombre de los miembros y a partir de eso ver cómo estos se dirigen o no hacia un punto en específico. Aquí están los pasos para que si desean puedan aplicarlo. Yo les quería comentar que yo he utilizado mucho esta técnica justamente en el contexto de movilidad humana en mi trabajo. Tenemos una iniciativa en la cual tenemos un mapa grande en uno de los albergues que acompañamos y en este mapa las personas mediante van llegando van poniendo un pin por las partes que pasan y conectando eso con un hilo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a ver justamente los flujos migratorios. También hemos puesto algunos otros indicadores a este mismo ejercicio, como por ejemplo un pin rojo significa quizás un lugar que se tiene que tener especial cuidado, o un pin blanco significa que es un lugar como que acogedor. Y las personas que están en situación de movilidad humana y sobre todo en tránsito participan de una manera muy activa y también resignifican mucho la movilidad, ¿no es cierto? Y también como ejemplo de esta técnica, por ejemplo, aquí se ve las tendencias en las migraciones con corte al 2020, que es llevada a cabo por la Organización Internacional de las Migraciones y el ACNUR con también datos de la National Geographic. Entonces, justamente nos da este tipo de información, ¿no es cierto? Los flujos migratorios, los desplazamientos y dinámicas en base a lo mismo. Eso, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, José Antonio, compañeras, compañero, o tal vez la gente que está virtualmente tiene alguna pregunta respecto del mapa de movilidad. Yo solo quisiera resaltar que, como digo, las técnicas de metodologías participativas creo que son una de las más importantes porque respetan justamente o invitan a la participación de las personas que son de las unidades de análisis, ¿no es cierto? Entonces también es como un proceso mucho más humano. Eso. Muchas gracias, José Antonio. Fue una muy buena presentación y además, igual que Tania, nos ofreciste un ejemplo, una aplicación práctica que entiendo viene desde tu propio trabajo. Entonces, nos muestras cómo es que implementas en lo cotidiano, en tu labor cotidiana, en los procesos de diagnóstico para la elaboración de una intervención, justamente el mapa de movilidad que te ha tocado exponer. Te agradezco y vamos... Ah, no. Se quedó, y te quedaste con la mano alzada. Dale, ahora sí. Gracias. Vamos. Carolei. ¿No, Carolei? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Podría exponer o va a poner por lista? O sea, lo estaba haciendo en orden del Excel, pero claro, si quieres exponer, vamos. Lluvia de ideas, querido Ya, Chumi, tendría creo que estaba poniendo. bueno, tendría que compartir pantalla, no sé, o podría explicarlo así. Puedes explicarlo y le podemos pedir a Chumi que nos dé, compartiendo la pantalla de la técnica de lluvia de ideas, es el sexto archivo. Nosotros te compartimos la pantalla. Ya, listo. Si bien es cierto, esta técnica, lluvia de ideas, es una de las técnicas que se utiliza bastante porque es una técnica un poquito menos compleja que otras y se puede utilizar en diferentes grupos o comunidades eh, de una manera, si hay una buena organización, de una manera rápida
o incentivando a que la mayoría o todo el grupo o comunidad interesado participe. Bueno, comentarles que esta técnica se caracteriza básicamente por el trabajo grupal, como ya lo mencionaba, pues busca generar que se cree un grupo de ideas sobre un tema o una problemática en específico en un ambiente que no exista juicios de valor o que no exista una inclinación pues para un cierto tipo de ideas o de objetivo en esta búsqueda de soluciones. El objetivo, como bien ya lo estaba mencionando, es fomentar la creatividad y participación de todos los miembros de la comunidad en el cual se está interviniendo para encontrar soluciones innovadoras a esta problemática en específico. Esta técnica de lluvia de ideas sirve para principalmente generar nuevas ideas, siendo una excelente herramienta para estimular la creatividad y la búsqueda de soluciones originales a ciertos problemas que estamos inclinados a solucionar. Ayuda a analizar un problema desde diferentes perspectivas y encontrar múltiples soluciones, promoviendo la participación de todos los miembros de la comunidad, y también fomenta un ambiente de trabajo colaborativo y basándonos en un respeto de todos los involucrados en este caso. Esta técnica en intervención social es una herramienta que nos permite descubrir nuevas perspectivas, puesto que al compartir ideas sin inclinación, podemos descubrir varios enfoques que no se habían considerado previamente para encontrar una solución. Supera obstáculos, dando lugar a encontrar soluciones de problemas complejos en ciertos grupos o comunidades. Motiva a la acción generando un plan de acción concreto. La lluvia de ideas puede impulsar a la comunidad a tomar medidas para mejorar su calidad de vida. Básicamente, había puesto un ejemplo de, de la convivencia en un barrio, pero más adelante les comento esto. Ya, los principales objetivos de esta técnica, lluvia de ideas, son generar la mayor cantidad posible de ideas en un tiempo determinado, fomentar la diversidad de ideas, esto sin importar que puedan parecer al momento de decirlas, para algunos puede parecer que no tienen ningún tipo de importancia, sin embargo, estas se las coloca sin ninguna crítica o juicio de valor para encontrar, como bien dice, diversas ideas para diversas soluciones sin tener inclinación. Ya, la técnica de lluvia de ideas puede aplicar en un sinnúmero de instancias o situaciones, como es la generación de nuevas ideas o de productos o mejorar las existentes para encontrar soluciones a problemas complejos o imprevistos, para desarrollar nuevas estrategias de negocio, ideas de artículos, blogs, posts, campañas de marketing, etcétera, para desarrollar nuevas ideas de diseño. Para aplicar esta técnica es necesario definir claramente el problema o justificar qué está pasando en esta población. La asistencia de las personas con diferentes perspectivas y conocimientos involucrados es de suma importancia para que tenga relevancia esta técnica. Como ventaja tenemos que podemos resaltar el fomento de la creatividad, estimulando el pensamiento lateral y la generación de ideas innovadoras, promueve la colaboración y fomenta el equipo de trabajo y la participación de todos el grupo o comunidad que se esté interviniendo. Es una técnica flexible también, pero ya vamos a ver, al ser una técnica flexible también nos da una gran desventaja que al momento de evaluar o seleccionar las ideas, ahí se vuelve un poco, es un proceso complejo. Entonces, como desventaja tenemos que generar muchas ideas poco prácticas, donde sea posible que generen muchas ideas que tal vez al final sean
no sean viables o poco útiles. Pero hay que tomar en cuenta que no podemos dejar de lado al momento de utilizar esta técnica, no podemos dejar de lado ningún tipo de criterio, pensamiento o idea de algún miembro de la comunidad o grupo que se trabaje. Una de las cosas muy importantes al desarrollar esta técnica es que se requiere una persona que sea de moderador para mantener el orden y asegurar que todos participen y que todos se sientan en la facilidad o en un ambiente tranquilo para poder opinar y dar su perspectiva. Eh, para que se lleve a cabo bien esta técnica, el moderador es de súper importancia su manera de llevar esta técnica. Es como que el punto, uno de los, a ver, a partir de que los participantes o miembros den su punto de vista, el moderador está a la par de su importancia al realizar esta técnica. Ya, otra de las cosas que podría mencionarles también es que esta lluvia de ideas, bueno, ya les había mencionado que no todas podrían ser viables o prácticas, pero sin embargo, al momento de evaluar, podemos unir estas ideas y sacar una solución innovadora al problema que tengamos en ese momento. Como ejemplo, les había colocado, por ejemplo, a ver, está que en el Cantón Morona, una parroquia rural de Sevilla, Don Bosco, el barrio Aguilé de Santana solicita al GAT parroquial Sevilla Don Bosco el apoyo con alguna iniciativa para mejorar la convivencia vecinal. A esta petición responde el GAT con el apoyo con sus técnicos. Y uno de sus técnicos del GAT parroquial sería un moderador experto, ya que ellos tienen un grupo de planificación donde salen a territorio, hacen los grupos focales, realizan lo que es la técnica lluvia de ideas, mesas técnicas. Entonces, como ejemplo, estaríamos promoviendo la convivencia vecinal en un barrio con alta conflictividad. Este barrio muestra que se ha tenido este conflicto debido a diferencias culturales, económicas y sociales, donde ha habido algún número alto de personas que han migrado a esta parroquia. Entonces ahí chocan, ¿no?, las culturas y también chocan la manera, ¿no?, de convivencia. Entonces por ello ellos solicitan el pedido para no llegar a tener una discriminación o xenofobia con estas personas, ellos buscan el apoyo de las autoridades en este caso y las autoridades dan una respuesta positiva a esto llevando a cabo la técnica lluvia de ideas, donde todas las personas puedan participar, no solo la directiva del barrio, por ejemplo, sino todas las personas involucradas en este conflicto. Eso podría explicarles sobre esta técnica llamada lluvia de ideas. Cualquier consulta estoy a la orden. Perfecto, Carolei, muchas gracias. Si es que alguien tiene una consulta, este es el momento. Si no, igual revisitamos la lluvia de ideas como una de las técnicas del análisis de campo de fuerza que nos va a presentar Franklin, que se menciona dentro de su texto y que efectivamente, siendo una técnica súper versátil, se utiliza en los, digamos, en distintos métodos o técnicas de intervención, pero también en otros campos. Nosotros hemos hablado de lluvia de ideas, lo hacemos en ejercicios de clase, lo hacemos en distintos contextos. En su versatilidad y flexibilidad la vuelven súper adaptable. Su gran complicación es el proceso de evaluación y la selección, jerarquización de esas ideas. Muchas gracias, Carolei. ¿Nadie? No. Gracias. Vamos entonces, volvamos desde arriba, simplemente para no confundirme, vamos con mapa o cartografía de recursos, Evelyn. Ya. Bueno, a ver, hay algo interesante que vi en alguna forma de M2.
Sí. que mi perro comienza a ladrar ahorita. Que se encontró un gato por ahí y se lo quitó. Ya. Algo interesante que yo encontré en el mapa de cartografía de recursos es que se puede ver tanto como una técnica dentro de un proceso mucho más amplio, como bien lo decía José, dentro un poco de estas metodologías participativas, pero que también se pueden considerar como métodos. Entonces, si se considera como métodos, se puede ver como un proceso mucho más amplio que nos va a permitir identificar, visualizar y analizar los recursos que tiene disponible la comunidad para impulsar específicamente o su desarrollo o fortalecer la toma de decisiones de esa comunidad en torno a los recursos que tiene. Y como una herramienta, pues nos puede servir más bien para representar o mapear como parte de un proceso mucho más amplio, digamos, sumándolo con la cartografía social y de movilidad, justamente cuáles son los recursos que tiene esta comunidad para una planificación o un trabajo mucho más mayor que se puede tener. Entonces, esta como técnica muchas de las veces se usaba o se usa para específicamente más enfocado en lo que eran recursos naturales, sin embargo, también nos da como 6 categorías de los recursos que se pueden mapear o de los que se puede recopilar información, que son los recursos físicos, económicos, historia, instituciones, asociaciones e inclusive el tema de residencias que se pueden tener dentro de una comunidad. Entonces, tomando los recursos no solamente como lo natural, lo que nos viene de la naturaleza, sino como aquello, como todos los elementos que pueden formar parte del desarrollo comunitario, que pueden ser necesarios o esenciales para la comunidad y que pueden fortalecer la toma de decisiones. Entonces, la cartografía de recursos nos permite poner de manera más visual este inventario que podemos tener de los recursos y puntos fuertes de una comunidad y con ello identificarlos y evaluarlos más fácilmente para, como bien decían, ver cómo se aprovechan en cuanto a las necesidades que tiene la comunidad de una manera mayor. Entonces, para poder hacer este mapa de recursos se pueden complementar, se pueden apoyar con otras técnicas también, otros recursos que se utilizan, como por ejemplo los mapas focales, el trabajo con papelotes, que es un mapa impreso que la comunidad en el que se está trabajando, y como bien ya también lo mencionaba José con el tema del mapa de movilidad, en este caso también ir señalando los puntos importantes o los recursos importantes dentro de la comunidad. Pero también se puede hacer a través de caminatas de diagnóstico. Entonces, los Transit Walks permiten que las personas se movilicen a través de la zona y vayan identificando de una manera más visual cuáles son los recursos que tiene su comunidad, dónde está la quebrada, dónde están los terrenos de cultivo, que por ejemplo fue un trabajo que nosotros hicimos en Calderón, en Quito, para poder implementar un comedor comunitario. Entonces, se desarrolló todo este proceso de Transit Walk para ir terminando dónde estaban ciertos puntos, las casas de los líderes, la veterinaria, las paradas de buses y demás espacios y puntos que ellos consideraban importantes en este mapa. Y esto se puede complementar también ya con sistemas de información geográfica, de georreferenciación, a través de algunas herramientas que nos pueden dar estas visiones un poco más amplias ya de los espacios que tenemos, de los recursos que tenemos en los espacios. Entonces, la ventaja que tiene es que al igual que los otros mapas involucra a los miembros de la comunidad al ser procesos participativos y permite que salgan de ellos cuáles son la identificación y el análisis que tienen sobre sus propios recursos, tanto de si están o no aprovechados, cómo se pueden mejorar y demás. Entonces, esto permite tener una concepción mucho más amplia, tanto de recursos tangibles como intangibles que pueden ser necesarios en el proceso de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, este proceso de creación de los mapas también permite que diferentes actores comunitarios se involucren y que no se enfoque solamente, por ejemplo, en los líderes comunitarios o en un grupo segmentado de la población y facilita el diálogo de todas las personas. Entonces, aparte de ponernos de una manera más visual los recursos, también
permite generar como cierta apropiación y pertenencia al espacio con el que se está trabajando. Y eso permite mejorar la toma de decisiones que se pueden tener sobre ellos o frente al espacio. Ya en un análisis también con herramientas, esto nos permite evitar duplicar esfuerzos, de decir, cada vez que se requiera hacer una intervención comunitaria, enfocarnos solo en una parte específica. Para eso las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a tener ya sectorizados y mapeados específicamente los recursos de un barrio o comunidad y luego usarlos ya como una herramienta de trabajo en un proceso más amplio. Las desventajas que pueden tener es que si se usa herramientas tecnológicas, por ejemplo, siempre va a ser importante tener un proceso de actualización y también dependiendo de los cambios de contexto que se tengan en las comunidades, puede que inclusive estos recursos disminuyan, aumenten o varíen de alguna manera. Entonces siempre implica una revisión periódica. También al ser una herramienta que se aplica entre la comunidad con un equipo facilitador, también es importante que el equipo facilitador deje claro cuáles son las intenciones de levantar el mapa de recursos, de cómo se van a medir, valorar esos recursos en el proceso que se está llevando a cabo para evitar que esto genere a lo mejor confrontaciones entre bandos de la comunidad o entre actores claves de la comunidad sobre una vez determinada la importancia, a lo mejor que el recurso tenga, cómo se va a usar el mismo, ¿no? Y también otra desventaja puede ser que si se hace el trabajo un poco basado en estas herramientas tecnológicas que si bien pueden ayudar al levantamiento, si es que esto lo realizan facilitadores externos y no hay un traspaso de la metodología, no hay por parte de la comunidad quien pueda manejar las herramientas, este proceso de cartografía se limita un poco y se pierde. Entonces, esas pueden generarse como brechas y desventajas en el trabajo con la comunidad. Eso, no sé si es que hasta ahí tienen alguna consulta, si no, Fabi, si me dejas compartir, quisiera mostrarles una de las herramientas que nosotros hemos usado también para estos procesos. Sí puede compartir. Ya, chévere. Entonces, espérame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora seleccione Cuenca, una parte de Cuenca, no sé si pueden ver mi pantalla. No, no podemos ver. Ah, ahí. Ya, chévere. Entonces, esta aplicación 15 City nos permite delimitar una zona y ver algunos en este caso, por ejemplo, tiene mucho más que ver con negocios, con comercios, por ejemplo, con espacios donde están los puntos financieros o donde están temas de educación, de deporte, de recreación en las comunidades. Entonces, este de aquí nos permite hacer un mapeo de una zona específica e ir midiendo, por ejemplo, qué tenemos en esos espacios en específico. Entonces, cuando nosotros hicimos el proceso de intervención con la metodología de Community Based Planning en Quito, en Calderón, para lo del comedor comunitario, usamos estas herramientas que nos permitía primero conocer así de manera más amplia y general qué había cerca de la zona y luego de eso hicimos justamente un tema de un diagnóstico participativo, recorriendo las calles, identificando los puntos para ver también cuál iba a ser la relación que iba a tener el centro con, en este caso el comedor comunitario que íbamos a instalar en Calderón, con la dinámica que tenía el barrio y cómo eso podía ayudar a fortalecer también el proceso comunitario. Entonces, luego de mapear esto, por ejemplo, en el mapa de Calderón, en el tema de las paradas de buses, por ejemplo, en transporte, veíamos que había muy pocas paradas de buses en la zona en la que íbamos a intervenir. Había una sola escuela. Entonces, esto nos permitió tener yo un mapeo base para no ir de cero a la intervención que íbamos a tener y más bien ya como reforzar el análisis ya una vez que hicimos el trabajo comunitario. Y en base a eso ya poder instalar el comedor
y del comedor se generó en cambio ya un proceso más amplio con los directivos para el tema de mejoramiento de diferentes aspectos del barrio, que ellos tenían también ahí con el patronato y con el municipio de Quito para poder ir trabajando. Entonces, hay algunas herramientas interesantes como esta que se pueden usar en los mapeos o el mismo Google Earth que permite luego de hacerlo o mientras se van haciendo las caminatas de diagnóstico, ir actualizándolo de manera digital para poder ir determinando dónde quedan ciertos puntos en específico y es como mucho más accesible también a la población. Eso de mi parte. Muchas gracias, Evelyn. Excelente presentación y ahora veamos si es que alguien tiene alguna duda, tal vez aquí de los compañeros o virtualmente, y si no, seguimos avanzando. No. Vamos entonces con Josué y vamos a ver los transectos o transeptos. Josué, si puedes compartir tú, más bien si pueden compartir ustedes, porque así ustedes van bajando el documento conforme lo están trabajando, es como mejor idea. Y ahí solo quienes no puedan compartir nos está compartiendo Chum. Bueno, a mí me tocó en este caso el transepto, o llamado también transecto, y estamos en audio. ¿Sin micrófono? Bueno, buenas noches a todos y a todos. Ahora sí con el micrófono, supongo me oyen a quienes están en la virtualidad. Entonces, a mí me tocó el transepto, o también llamado transecto, y la definición que encontré es que es un muestreo caracterizado por la toma de datos en determinados recorridos prefijados, es decir, se recoge información planificada previamente en distintos puntos. Es de aquí una definición de María Claire Robic del 2004, es un dispositivo de observación del terreno o bien la representación de un espacio, el desarrollo de un trazado lineal con una dimensión vertical, destinado a evidenciar una superposición, una sucesión espacial o de relaciones entre fenómenos. ¿Cómo se realiza? Básicamente se asemeja a lo que ya nos describía Evelyn o José, a la cartografía social, pero creo que es un poco más o menos estricto, por así decirlo, como que caminar por un barrio, sea zona urbana o zona rural, con actores vinculantes a este espacio y que nos puedan ir relatando justamente acontecimientos históricos como relevantes propios de la identidad del barrio o del sector o de la comunidad. ¿Cómo se aplica? Pues es, diciéndolo como de forma más técnica, es un trazado de norte a sur, de arriba a abajo o en cualquier otra dirección que cubra la mayor parte de las principales zonas ecológicas, en este caso, si el tema es justamente ambiental, o de producción de la comunidad, también en el tema social, y que represente al máximo sus variaciones topográficas, de recursos y socioeconómicas. Obviamente una comunidad grande y diversa requerirá más de un transecto. ¿Y qué tipo de información se recoge? El transecto nos proporciona información mapeable más allá de la obtenida en el reconocimiento inicial que se puede dar, ¿no? Y que se verifica en el mapa existente. Por lo tanto, se añaden detalles que precisan la comprensión del equipo sobre el área y las interacciones entre el medio físico y las actividades humanas. Como se decía, se puede justamente conocer, actualizar en este caso puntos cartográficos que se hayan dado, sea por
de forma natural o también por intervención humana. Como vemos, también es lamentablemente muy común que haya estos rellenos a las orillas de los ríos, y todo eso puede tener un impacto no solo en el tema justamente de carretera y en el tema natural, taponando, sino también que sean áreas que se estén destinando a vivienda. Entonces, nos permite comprender también qué tipo de actividad económica se dedican estas comunidades o barrios, y justamente también se lo puede realizar de forma muy sintética o justamente muy gráfica. Las ventajas está que nos permite un diagnóstico y desarrollo de las comunidades rurales. Particularmente encontré que hay información o que se utiliza mucho en el tema rural. Justamente entiendo yo porque hay menos información cartográfica actualizada, menos información también de las comunidades, y entonces es una técnica que nos ayuda mucho en actualizar la información y conocer también las distancias entre viviendas, comunidades, y se puede complementar ya de una forma formal o digamos de una forma más técnica con la cartografía social. Entonces, bueno, aquí está también descrito que nos sirven todas las áreas, ¿no? Como ambiental, social, política, de necesidades básicas insatisfechas, de potencialidades del terreno o de la comunidad, y también, por supuesto, es una técnica que tiene sus limitaciones y se puede complementar con otras técnicas como entrevistas, mapeo de actores, o a su vez ser la que facilita justamente la aplicación de estas otras técnicas. O sea, si queremos hacer una entrevista a determinado número de personas, pues en un recorrido, en un transecto, podemos ir diciendo aquí puedo entrevistar a una persona y así. Y también justamente nos ayuda en el tema de que si estas localidades no está la frontera tan difusa, o sea, a veces nos ha tocado, a veces es fácil cuando vemos que está el río, ¿no? Como el río es usualmente utilizado como límite, pero no es en todos los casos, ¿no? A veces dicen ya no está la parroquia, por ejemplo, cuando uno va al valle, luego está la siguiente parroquia, se me va el nombre, Santana, entonces como que uno dice, ¿dónde está la frontera, no? Entre Santana y el valle, y justamente el transecto te puede ayudar a eso. Y precisamente justamente obtener esta información primaria a quienes vas a entrevistar, o si requieres justamente un mapa de la gente misma, ¿no? Usualmente lo que más trabajamos en esta área, en intervención social, es con la gente. Desventajas, pues también está el tema de que se puede generar una visión errónea de la comunidad. Si vamos y cogemos ciertos puntos, pues podemos generarnos una visión distinta, ¿no? Como que o muy problemática o de distintas formas, ¿no? Como que hay contaminación y a lo mejor solo pasamos por un tema tiempo o un tema económico, pasamos por un punto de contaminación y decimos ya es un área de contaminación, y puede que no sea así, sino que tiene solo un punto o una posible fuente de contaminación. Y también, por supuesto, el tiempo y el costo, si bien nos permite conocer mucho, pero también hay un factor siempre a considerar, que es el tema tiempo y el tema del costo de los recorridos, ¿no? Sobre todo cuando nos tocan comunidades que no son del cantón o de la ciudad en la que vivimos. Eso, y actualmente, bueno, considerando en nuestro caso el tema de la delincuencia, también puede el peligro ser justamente algo que no nos motive a realizar esto, ¿no? Por la seguridad del grupo o del técnico. Eso en general creo que ya se ha dicho todo. Estaba buscándoles, había una foto, pero no me acuerdo dónde la vi. No la encontré, no la alcancé a ver una foto de este tipo de transecto. Aquí está información solo general. Pero bueno, eso ya se me está agotando la batería y con eso finalizo. Gracias. Listo, Josué, muchas gracias. Igualmente, si alguien tiene una pregunta, este es el momento, y si no, pasamos a la siguiente presentación.
Entonces pasamos, por favor, tenemos la presentación de movilización de bienes comunitarios con Dayana y con Daisy Naula. Buenas noches con todos. Bueno, nosotros vamos a presentar, como ya mencionó, movilización de bienes comunitarios. Nosotros hemos identificado que este es un método de intervención social participativa que básicamente lo que hace es motivar la participación en la toma de decisiones en una comunidad para el cambio social y sus mejoras. Este método se incluiría dentro de lo que es el modelo de intervención social tipo contemporáneo y específicamente en referencia al empoderamiento se llega a generar las capacidades a desarrollarse tanto individuales como colectivas de varios actores comunitarios. ¿Y esto para qué? Pues para la obtención de determinados fines que van a ayudar a contrarrestar las problemáticas y las mejoras de las condiciones de la comunidad. Bueno, ¿para qué sirve? Pues este método sirve como impulsación a la organización necesaria para movilizar recursos que pueden ser desde humanos, financieros, mobiliarios, etc. Desde la propia capacidad o agencia de los actores comunitarios, es decir, que ellos son actores de su propio cambio, ¿no? También ayuda a los grupos comunitarios a dar prioridad a sus propios recursos para la organización de los esfuerzos que ayudan a promover la participación de la comunidad. También cabe señalar el tema del compromiso, el esfuerzo y la corresponsabilidad que nace de cada uno de los miembros comunitarios. Este método tiene técnicas que normalmente se utilizan. Entre estos está el tema del diagnóstico participativo comunitario. Este sirve para determinar desde el punto de vista de los miembros de la comunidad y determinar cuáles son los problemas. También para analizar estos problemas y juntos también poder proponer las respectivas soluciones. También están las visitas de campo, que básicamente los investigadores entran en contacto directo con la gente, con los lugares y los hechos que están interviniendo, ¿no? También la observación no participativa. Aquí el investigador lo que hace es recoger la información desde afuera sin influir para nada en el grupo social con su propia subjetividad. También está la participación comunitaria. Esta técnica es base porque es la unión de los esfuerzos para las iniciativas locales organizadas. También lo que ya había comentado el compañero, la técnica de la cartografía social o de recursos comunitarios. Esta técnica es una técnica de diagnóstico que nos permite desarrollar la perspectiva global de todo el territorio. Así podemos identificar lo que son los elementos claves a través de la participación de todos, de la comunidad. ¿Cuáles son los actores involucrados? En este método de cambio y mejora comunitaria requiere de actores conocidos como son los movilizadores o organizadores comunitarios. Ellos son quienes empiezan a trabajar desde la misma comunidad y lo que hacen es mantener los esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados ya provistos con la comunidad, ¿no es cierto? Los organizadores básicamente fomentan relaciones con varios integrantes e implementan estrategias de intervención específicas para alcanzar el cambio de la comunidad y otros sistemas. Mantienen el apoyo colaborativo en comunidad y el respectivo seguimiento. Los actores sociales claves son tanto del sector público como también privado, y cada una de las personas que viven y conforman en la comunidad y que son los principales actores. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues las personas tienen la iniciativa de implementar programas, acciones, estrategias para el propio empoderamiento y mejora de su propia comunidad. También esto lleva a la unidad comunitaria y también el fortalecimiento del tejido social. Y pues también la obtención y coordinación de sus propios medios, que pueden ser sociales, económicos, educativos, entre otros.
¿Cuáles son las limitaciones? Al ser un método que implica corresponsabilidad, la falta de compromiso de los actores sociales comunitarios puede llegar a quebrantar el tejido social. También puede llegar a ser un proceso algo tedioso para las personas participantes por el hecho de que son procesos de largo plazo en términos de temporalidad y además implica el tema de costes, recursos económicos, tiempo, etc. Bueno, nosotros habíamos identificado, habíamos relacionado más o menos con el ejemplo, yo creo que la mayoría están al tanto del tema de Río Blanco, que tienen problemas con el tema del extractivismo. Ellos, a través de un proceso organizativo de resistencia en contra de lo que es la minería metálica a mediana escala, es uno de los ejemplos notorios en cuanto a la movilización de bienes comunitarios. Las comunidades, las comuneras y comuneros han desarrollado una unidad e identificación sociocultural que permitió la exigibilidad de sus derechos colectivos a partir de la autorreflexión comunitaria y su identidad, resignificando por tanto el respeto y apropiación de su territorio, de sus bienes comunes naturales y la resignificación de prácticas culturales de sus ancestros. Este breve ejemplo da cuenta del esfuerzo, compromiso y corresponsabilidad, puesto que ha conllevado a importantes procesos de organización, tanto étnica, social, económico, político y cultural de estos grupos, quienes al poder reafirmar su identidad, su autonomía y su autodeterminación, lo que demandan al Estado es el reconocimiento de sus diferencias para de esta manera poder defender sus territorios. En este sentido, al interior de la comunidad existió cierta organización y la unión que no solamente promovió lo que es la protección de sus derechos colectivos, sino que también dio paso al empoderamiento comunitario y al desarrollo de ciertas estrategias nacidas en la comunidad y para la comunidad, como es el tema de la alimentación, la educación, la economía, primeros auxilios, etc. Adicionalmente, a esto existieron algunos movilizadores que estuvieron al frente y que llevaron a cabo la organización y la movilización de los bienes. Esto es como redes de apoyo, haciendo referencia a la universidad, a ciertas personas que también hicieron voluntariado. Y finalmente, también pudimos identificar ciertas debilidades que responden a procesos de migración del campo a la ciudad, también el tema de la pandemia y su efecto limitante para poder generar encuentros y convocatorias, y también las amenazas y pues las muertes que hubieron hacia los activistas. Eso es todo. Tal vez alguna pregunta. Muchas gracias, Daisy. No, pienso que no. Te agradezco mucho por la presentación. A Dayana no la escuchamos. No sé si quiere agregar algo. Buenas noches a todos, compañeros. ¿Qué tal, Dayana? Sí, nada más que resaltar el papel que tienen cada una de las personas que forman parte de la comunidad, en el sentido de que pueden llegar a ser afectados, también recalcar el empoderamiento que usted comentar este método de intervención social participativo. Y creo que así como es un marco que ayuda positivamente, también implica grandes desafíos en el sentido de que, por ejemplo, si no hay unión del tejido social, si no hay la corresponsabilidad de cada uno de los miembros, pues básicamente empieza a fallar el digamos, que se esté en el conjunto con la comunidad. Entonces, pues nada más recalcar eso, recalcar también que el ejemplo de la lengua de Daisy creo que refleja la reflexión, todo lo que ya pudo enseñar mi compañero. Eso es más. Listo, Dayana, gracias. Vamos con la presentación del último método antes de, o técnica, antes de
el receso. Tendríamos cronograma, Talía. Ya. Cronograma o cronología. Cuéntanos, por favor. Les comparto pantalla, ¿verdad? Sí, por Ya. favor. Ya, listo. Creo que no me escuchan, ¿verdad? Ah, ya, listo. Ya, bueno, la técnica o herramienta que estaba investigando por mi parte es el cronograma, que es una técnica participativa que reconstruye eventos ocurridos dentro de la comunidad desde su pasado al documentar momentos históricos relevantes sobre esta misma realidad, ya que ayuda a visualizar hechos, experiencias y cambios que han influido de forma decisiva tanto en el desarrollo comunitario como en el mantenimiento o en el desarrollo de recursos también. Su principal utilidad o las principales utilidades que tiene esta técnica es primero para la planificación, control y gestión de proyectos, ya que ayuda a establecer tiempos ideales que se esperan o que se aproximan dentro de la comunidad, y ayuda a reconocer también capacidades con las que podría contar para responder o enfrentar dichas situaciones, ya sean crisis económicas o fenómenos naturales. Por su carácter participativo también explora y diagnostica dichas problemáticas sociales, principales necesidades también que se dan junto a los actores de la comunidad. Además, también por tener ese carácter histórico, propicia ese diálogo intergeneracional. Por ejemplo, porque para su elaboración se tiene que dar la participación de los miembros de mayor edad de la comunidad, para que estos puedan compartir sus memorias y sobre la existencia de problemáticas o sobre la evolución de las mismas problemáticas dentro de la comunidad desde su origen. Por esto también propicia la creación de espacios de diálogo y de discusión sobre las temáticas actuales que son importantes para la comunidad. ¿De qué manera se implementa? Bueno, hay una serie de pasos, pero lo principal es que se genere un grupo que tenga relevancia dentro de la comunidad, ya sean hombres o mujeres, para que puedan describir los sucesos que han ido ocurriendo dentro de la temporalidad desde el origen de la comunidad. Y para eso es recomendable, por ejemplo, se sugieren algunas preguntas con las que se pueda empezar, que es cuándo fue fundada la comunidad o quiénes fueron los primeros que llegaron a ese territorio. También es importante que se explique el objetivo de esta herramienta y se defina como una escala de tiempo desde que se da la creación de la comunidad hasta la actualidad o hasta el momento en el que se está realizando ese primer acercamiento. Por ejemplo, se puede realizar en columnas o de manera horizontal también. Y los participantes tienen o pueden utilizar puntos de referencia importantes, como pueden ser fechas ya sea locales dentro del barrio, a nivel nacional de la provincia, del país, o internacionales que hayan sido muy sonados en esos tiempos, por ejemplo. Después se podrían organizar los comentarios sobre los acontecimientos y también las implicaciones que tienen directa relación con ese tema que se está tratando. También se discute durante la evaluación participativa. Sobre todo es importante que estos comentarios, que con estos comentarios el facilitador los recuerde durante toda la discusión o los documente usando, por ejemplo, tarjetas de color o, bueno, usando códigos de colores básicamente. Además, también se pueden utilizar simbología como para definir las escuelas o instituciones importantes para la comunidad, que sean como puntos de referencia para todos básicamente. Por último, los participantes dibujarían las respuestas de los cambios de los diferentes temas. Por ejemplo, las diferencias con el clima, diferencias con las temporadas si es que sería un cronograma agrícola también, podría ser las diferencias en los tipos de estaciones. También se puede dar el caso de que estos participantes no estén de acuerdo con todas las respuestas sobre un tema. En ese caso, se puede dar una discusión abierta, siempre y cuando manteniendo el respeto y manteniendo también un nivel de mediación con el facilitador.
Una vez concluidos con todos los temas tratados, se verifica que tanto la simbología, los dibujos, o también las temáticas puestas ahí dentro de este cronograma estén de acuerdo con las respuestas dadas y también con el consenso de la mayoría. Los principales actores involucrados obviamente es la comunidad, ya sean autoridades locales, como por ejemplo los presidentes barriales o de alguna organización, ONG también, familias residentes, niños, niñas y adolescentes, ya que ellos también al tener una percepción diferente, por ejemplo, sobre los espacios públicos, cómo son su utilización para ellos, también es importante que ellos puedan participar de esta elaboración. Los adultos mayores, obviamente, ya se recalcó antes la importancia de ellos, mujeres residentes de la localidad, entre otros miembros que podrían resultar relevante su participación, y también el facilitador o facilitadora, ya sea el investigador responsable de este proceso de intervención y también el equipo de trabajo articulado, ya sea hicieron el primer acercamiento o los que están trabajando directamente con el proceso de intervención junto con los otros actores involucrados. Para las ventajas, las principales ventajas que se cuenta este método es contar con una base sólida para el abordaje de las problemáticas sociales tratadas. Se puede explorar el estado actual de la comunidad y así conocer las principales necesidades que requieren atención inmediata. Se identifica, busca y organiza los recursos imprescindibles para el proyecto, ya sea de intervención o de investigación. Se ubican o establecen dentro de la temporalidad las problemáticas latentes, o se propone también que la comunidad elabore como que es aproximado de un cambio real o el cambio que ellos quieran que ocurra. Facilita también la evaluación del proceso al evidenciar dicho desarrollo, su punto de partida y el resultado final esperado, y también aumenta la eficacia del proyecto al mantener y trabajar desde el principio de eficiencia. Las limitaciones puede ser que no se adapte bien a los cambios inesperados. Su efectividad depende del involucramiento y el compromiso de la comunidad durante su construcción, y también puede resultar abrumador o difícil de gestionar si se realiza con demasiado detalle o si no se realiza su correcto seguimiento en los eventos registrados, ya que también, como lo han señalado anteriormente los compañeros, es una herramienta que requiere de principalmente un cierto bagaje o mucha experiencia por parte del facilitador o del equipo que vaya a aplicar dicha herramienta para que no se desvíen por las ramas o sino sea lo más concreto posible. Y los ejemplos que se vieron sobre este tipo de herramienta están en 2 libros. Uno que estaba en inglés, que creo que es este de aquí abajo. Sí, es este de aquí abajo, que es una herramienta aplicada en Brasil para la agrobiodiversidad. Entonces se puede ver en el ejemplo que es una línea vertical en donde se van plasmando justamente los diferentes eventos más relevantes. Y se ve cómo se puede desarrollar de esta manera, o si no también de manera horizontal, pero este es en cambio en el país de República Dominicana, para la comunidad de Vuelta Larga. Y aquí se puede ver de mejor manera cómo han ido plasmando sobre las diferentes estaciones del año, y también con la creación, por ejemplo, de una escuela, las familias que han ido habiendo a lo largo de la historia, cuántas se han movilizado, cuántas se han ido. Y se puede ver las diferencias en la aplicación tanto de esta como del otro ejemplo, y más abajito están los links utilizados. Muchas gracias. ¿Tal vez alguna duda con respecto a la técnica? Muchas gracias, Talía. Creo que no tenemos ninguna duda. Estuvo muy clara la presentación, pero además estuvieron muy bien los ejemplos ilustrativos para tener una idea de qué quiere decir la implementación propiamente de la técnica en entornos comunitarios. Si nadie tiene ninguna duda, entonces podríamos tomarnos unos 10, 15 minutos máximo y retomar 5 para las 8, ¿sí? De modo que nos desconectemos un ratito y volvamos con las 4 presentaciones que nos faltan. Muchas gracias, compañeras y compañeros. En 15 minutos volvemos.
15 minutos? ¿Espera? ¿O 10? Sí. ¿En 15? 15. O sea, siempre les digo 10 y siempre siempre volvemos en 15 y los compañeros de virtual están esperando. Entonces, tomémonos 15 en serio y empecemos 5 para las 8. No, sí. En este caso hablan de actividades blandas, creación de cursos de actividades blandas, todo esto para poder fomentar de cierta manera mejores oportunidades para una determinada cantidad de personas. La reducción del impacto ambiental, en el caso de reeducación de prácticas empresariales sostenibles, en el caso de las empresas que producen mucho daño ambiental, ¿sí? Con la finalidad de conservar los recursos naturales. Y bueno, Vanessa les va a conversar acerca de ello. ¿Vale? Gracias, Shirley. Bueno, nosotros tomamos como ejemplo de bienestar social el departamento que existe en la Universidad de Cuenca. De hecho, gracias a Bienestar Social y a la universidad, muchos de los que estamos en la maestría estamos becados, ¿no? Un ejemplo claro que está en la Universidad de Cuenca, en su departamento de Bienestar Social, que es el órgano administrativo destinado a promover los derechos de los distintos estamentos de la comunidad universitaria, desarrollar procesos de orientación vocacional, profesional, además de la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas, becas y servicios asistenciales que se determinen en la normativa. Obviamente, como actores tenemos a los estudiantes, a los trabajadores sociales, que son las personas que se encargan de levantar estas encuestas para saber si realmente la persona está en necesidades precarias para poder optar por becas. Tenemos el presupuesto universitario también, porque obviamente en función de lo que tengan como partida presupuestaria, esto también influye para ver cuántas personas pueden beneficiarse. Ventajas del bienestar social universitario: estos programas brindan espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, atienden áreas de salud, cultura, desarrollo humano y el deporte. Promueve también la formación integral del estudiante, la inclusión educativa, su capacidad de asociar sus programas de formación con sus proyectos de vida. Y también incluyen el apoyo económico, ya que dentro de la inclusión educativa están programas de apoyo hacia los estudiantes, que es lo que acabo de decir, ¿sí? Las limitaciones: no logran la satisfacción absoluta de que existen demasiados filtros. ¿A qué se refiere con esto? Que hay incluso personas que nunca tienen acceso a la información o pasan por demasiados procesos y realmente pues, no todo el mundo tiene el beneficio absoluto. El estado de bienestar requiere de una alta recaudación de impuestos. Entendamos también que hay muchas empresas que apoyan este tipo de proyectos y las universidades también reciben este tipo de presupuestos. Entonces, cuando no hay presupuesto, pues lastimosamente no hay una recaudación completa para poder abarcar todo nuestro programa, ¿sí? Depende de la situación económica del país también, obviamente esto influye dentro de lo que se puede dar dentro de un beneficio económico para el estudiantado, ¿sí? Es tan amplia la población atendida que es difícil focalizar a las personas que realmente tienen necesidades y en muchas ocasiones son las personas más hábiles las que realmente terminan obteniendo este beneficio. ¿A qué nos referimos con esto? A que realmente hay personas en una masa universitaria. Hay mucha gente que no accede a estos beneficios, que no tienen conocimiento. ¿Por qué se dice que las más hábiles son las que lo tienen? Porque obviamente las personas más hábiles son las que están pendientes de los concursos, de los programas, de preguntar bien cómo becarse, cómo becarse. Entonces, esta habilidad les permite ser los primeros en obtener, pero no necesariamente es toda la población que requiere ese beneficio, ¿sí? Las expectativas de logro son más altas en comparación con la realidad. ¿A qué se refiere con esto? Que a veces realmente les pongo un ejemplo, quieren de repente hacer un doctorado, pero la beca no es realmente la expectativa completa. ¿Por qué? Porque el doctorado requiere, por ejemplo, para la persona que no tiene dinero, no tiene cómo mandar el servicio en su casa para el internet. Hay personas que realmente están muy precarias en este aspecto. Bueno, me fui muy alta con doctorado, digamos pregrado. Pero son personas que no tienen cómo acceder o que tienen que pagar servicios caros para tener los proyectos que tienen que vincularse. Entonces realmente les cuesta bastante, no es para todo el mundo. Entonces sí, siempre terminan siendo las expectativas mucho más altas, porque la realidad es que aunque tú estés becado, de todas
para sacar del bolsillo, donde sea, porque no representa solamente el dinero de la universidad, sino lo que es los gastos para poder estudiar, para poder trasladarse, para poder suplir todo lo que son las necesidades reales en una maestría, por darles un ejemplo. Más abajo tenemos un ejemplo de cuestionario, no se ve muy bien, está un poquito poco nítido, de una encuesta que normalmente siempre hace el trabajador social para poder obtener, digamos, mayor información para poder vincular el beneficio. Obviamente, como dijo mi compañera Shirley, esto es diferente en cada tipo de proyecto que se realice. Está el proyecto de vivienda diferente, como el proyecto de beca universitaria, como el proyecto de salud. Entonces, dependiendo del contexto, como ya habíamos hablado anteriormente en clase, se aplica el tipo de método técnico, ¿sí? Eso sería para culminar. Gracias, Vanessa. Gracias, Shirley. Su presentación es muy detallada, pero a ratos pareciera que estamos juntando dos cosas, ¿no es cierto? El análisis de bienestar como herramienta de diagnóstico, que es como le estamos abordando, y la implementación de un programa de bienestar social o de una serie de programas de bienestar social ya como procesos de intervención, digamos, sistémica o estructural a gran escala desde el Estado. Entonces pareciera, o también a nivel institucional. Entonces, desde la perspectiva del diagnóstico y del análisis de bienestar como una herramienta de diagnóstico, efectivamente tenemos la posibilidad de indagar acerca de las condiciones de vida de un grupo colectivo, de una comunidad, de levantar información relacionada con aspectos, y ahí estuvieron muy bien, económicos, sociales, culturales, que nos permitan tener una idea de su estado general de bienestar, pero esto lo hacemos a través de encuestas, y ahí también estuvieron muy bien, como por ejemplo la encuesta que aplica bienestar social, para determinar las necesidades, entre otras cosas, identificar necesidades, desigualdades, establecer prioridades de inversión, criterios para la asignación en el caso de las becas. Las becas, es decir, cuando estamos trabajando con el análisis de bienestar como herramienta de diagnóstico y levantamiento de información, nos concentramos no todavía en el proceso de implementación de una política de bienestar, sea esta a nivel gubernamental o institucional, porque ahí ya estamos en otro momento, sino que nos concentramos en el levantamiento de información que nos permite establecer eso, los actores involucrados, identificación de necesidades, establecimiento de desigualdades que requieren un proceso de intervención, priorización de a cuáles vamos a atender y a través de qué criterios, etcétera. Y eso lo hacen con distintos métodos, grupos focales de entrevista, digamos, distintas técnicas, grupos focales de entrevista, encuesta y otras. Entonces, simplemente como para no confundirnos, la presentación de las compañeras estuvo muy bien, pero como el término de bienestar social está muy difundido, digamos, se presta para confusión el hecho de que nos salimos ya desde o del método de análisis de bienestar como una herramienta metodológica que podemos aplicar para recolectar información y diagnosticar prioridades de intervención, si ustedes gustan, y nos pasamos ya a procesos como el facilitar vivienda o facilitar becas, que son propiamente respuestas a esas necesidades identificadas y analizadas a través del prisma de las prioridades. Entonces, hago esta aclaración para evitar que nos confundamos y seguramente... Vanessa. Vanessa. Nosotros hicimos el tema del método de bienestar social, obviamente como usted lo está diciendo, para una herramienta, como lo estamos pidiendo para el tema de intervención social, pero en el trabajo decía hacer un ejemplo en donde se pueda focalizar este tipo de método, ¿no?
Entonces, por eso nosotros hicimos como ejemplo, como una segunda parte de la exposición, el ejemplo sobre el Departamento de Bienestar Social de la Universidad de Cuenca, y nos enfocamos en ese como, ya como herramienta, cómo se ejecutaría. Pero digamos que eso fue lo que entendimos, ¿no? Hacer ambas cosas. Por eso se hizo en dos fases. Sí, o sea, está bien el ejemplo, y en la medida en la que el ejemplo trae, por ejemplo, el tema de la encuesta y tal, está bien también. Yo creo entrever una confusión general porque, por ejemplo, en la parte inicial, cuando estamos hablando de ejemplos de bienestar social pueden encontrarse en políticas y programas implementados, hablamos de programas de asistencia social o de facilitar el acceso a vivienda segura y asequible. Entonces, cuando ya estamos en esa instancia, cuando estamos proponiendo facilitar el acceso a determinados recursos, no estamos diagnosticando, estamos en otro proceso de intervención. Ya se han establecido esas prioridades, ya se ha recabado esa información, ya no estamos en una etapa de diagnóstico. Por eso decía que creo entrever en el texto y que se articula luego también en el ejemplo, esa confusión, que además es una confusión posible y pensable por la cantidad de veces o la cantidad de usos que en este campo tiene el término bienestar social. Pero lo estoy aclarando porque de todos modos esta es una herramienta de trabajo para el resto. Entonces, distingamos simplemente los dos momentos. Por un lado, el uso del método de análisis de bienestar para el levantamiento de información en el proceso de diagnóstico e identificación de las condiciones de vida normalmente de individuos y de comunidades que nos permiten establecer necesidades, desigualdades, prioridades de acción, etcétera, y un siguiente momento de intervención ya más allá de la fase de diagnóstico en donde efectivamente se implementarían estas cosas. ¿Sí? Okay. Sí, perfecto, profesor. Sí, profe. Chévere, Vanessa y Shirley, muchas gracias. Y vamos con Franklin, análisis de campo de fuerza. Creo que no está. No, vamos con Franklin. Está bien. Entonces vamos con Isabel y grupos focales, por favor. Isabel, ¿sí está? Sí. Sí. Hola, buenas noches. Isabel, vamos contigo, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como tal, el grupo focal, bueno, si bien en la teoría se encuentran muchos autores que hablan de ellos como un método, pues en este caso lo voy a retomar, o sea, como método, y en otros lo dicen como técnica. En este caso específico lo voy a retomar como técnica como tal, ¿cierto? Pues en el punto de diagnóstico, el grupo focal es una técnica participativa que ayuda como tal a recoger ideas, información, sentimientos de un grupo pequeño en particular, ¿cierto? Este como tal también identifica como las motivaciones o las razones que puedan haber frente a un tema específico. Podría ser el tema de, no sé, los servicios en cuanto a las personas migrantes, por ejemplo. Y bueno, para el desarrollo cuentan en términos generales con tres momentos. El momento inicial, el durante y el cierre, ¿cierto? En el momento inicial es como lo que debería ser, en este caso el moderador, es generar como una presentación de qué va a consistir el grupo vocal, y una de las cosas más importantes en este inicio es el consentimiento, y en caso de que sea con niños o adolescentes, y el asentimiento de, digamos, si se va a grabar el grupo vocal, si se va a tomar fotografías y demás, y al igual que se tendría en cuenta lo que es la confidencialidad y el anonimato para que los participantes también puedan participar en una forma más segura en cuanto a la información que quieran compartir, ¿cierto? El segundo momento, que es el durante, ahí es muy importante que el moderador genere como un ambiente, un espacio de intimidad y de comodidad para los entrevistados, debido a que en los grupos focales también se puede tomar
tocar sensibilidades frente a esta misma. En este caso, para poder guiar a los entrevistados, se debe tener como preguntas claves que direccionen a responder las previas preguntas o ideas claves que tienen moderadas sobre el tema. Es decir, para que en este caso los participantes no se desvíen debido pues, a las temáticas. Ya finalmente pues, sería el cierre, que es dependiendo como de las pautas que se da al inicio por parte del moderador, y generaría como pues, un espacio de reflexión para los entrevistados y también agradecer el espacio que ellos puedan tener. En este punto, un grupo vocal consiste en un grupo pequeño, ¿cierto? Involucra a un grupo pequeño de personas. Algunos autores dicen que son de entre 4 a 6 personas, otros dicen que puede ser de 6 a 10 personas, ¿cierto? Y ahí, en este punto, el grupo vocal puede tener una duración de 1 hora y media a 2 horas. Algunos dicen como de hacerlo más extenso, pero eso generaría como algunas desventajas, que es una de las que les voy a mencionar más abajo. Bueno, en este punto de los equipos son equipos mixtos, dependiendo de las temáticas. Va a haber un moderador, que es la persona que va a llevar a cabo el grupo vocal, que debe tener en cuenta muy importante como las pautas previas que él tenga, como qué va a investigar, cómo lo va a hacer y qué preguntas son claves para poder guiar al grupo en este caso. Bueno, como les mencionaba aquí, por ejemplo, las ventajas, una de las ventajas principales es profundizar sobre una temática específica. También permite, en cierta medida, que los participantes se sientan como más libres de expresar sus puntos de vista, y tiene un tiempo de duración que en muchos casos es corto, entonces ayuda también a que los participantes pues, generen, en particular, no se cansen, ¿cierto? Hay una cuestión de flexibilidad en cuanto a las áreas de conocimiento, es decir, se puede aplicar en diferentes áreas, como digamos la parte de sociología o la parte de psicología. También inició los grupos focales con la parte de marketing especialmente, entonces digamos un grupo focal sobre un producto y demás, entonces permite ser muy versátil. Y en la parte, bueno, también la retroalimentación de inmediata y diversidad de las perspectivas que tengan los participantes. Y en cuanto a las desventajas, una de ellas es como la preparación previa que debe tener el moderador. También que puede haber silencio en los participantes, por eso anteriormente les mencionaba que era muy importante que el moderador pueda en este caso establecer unas preguntas claves y permitir también que se ahonden sobre la temática que se esté haciendo diagnóstico o que se esté investigando. Una de las que mencionaban mucho los autores, pues que tuve como base para esta exposición, es que se pueden dar opiniones sesgadas, es decir, como lo que está, digamos, entre comillas, políticamente correcto o lo que es aceptado, socialmente aceptado. Entonces, en temas muy sensibles, por ejemplo, si hablamos de xenofobia, discriminación o cuestiones relacionadas pues, como la porofobia, también va a haber una parte pues, de opiniones sesgadas, pues la posibilidad de que aparezca. Por otro lado, los tiempos, debido a lo mismo, que si el moderador no tiene como un buen manejo del grupo y no lo direcciona de manera correcta, lo que va a suceder es que puede ser que haya opiniones muy largas y entonces el tiempo ya se ponga más extenso y demás. Y si bien una de las ventajas es el grupo pequeño que permite profundizar, también podría ser una desventaja a la vez, porque al ser un grupo reducido también la parte de las opiniones en particular pues puede ser una limitación del pensamiento colectivo, como aquí lo menciono. Eso sería como tal. Uno de los ejemplos del grupo vocal es uno de los que se hicieron con la Casa del Migrante, que es lo que están haciendo actualmente, es un análisis de los servicios que estaba prestando o que presta o que quiere prestar la Casa del Migrante, y ellos hicieron grupos de migrantes, grupos vocales con migrantes, tanto con personas venezolanas o colombianas como también
con personas ecuatorianas en el caso de las personas retornadas. Entonces, hicieron estos grupos focales con una duración más o menos de 2 horas y lo que hicieron fue investigar sobre qué servicios se podría hacer a futuro, ¿cierto? Y como pueden ver, creo que se está presentando también, ahí estarían como los links, algunos son unas tesis, algunos son como una especie de manual de cómo utilizar como los grupos focales. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, si de pronto de mi discurso quedó algo que no estuvo claro, para que me puedan comentar, compañeros. Gracias, Isabel. Si es que hay alguna pregunta, este es el momento. Y si no, pasamos. No. Ok, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Hemos tenido unas presentaciones muy interesantes del trabajo que han realizado ustedes con sus métodos y técnicas. Vamos a dejar un par de presentaciones pendientes, Franklin, que no estaba, y Jenny y Daisy, que van a presentar el día de mañana. Y mientras tanto vamos a avanzar con la aplicación de estos métodos. Entendemos que estamos haciendo un primer acercamiento a métodos y técnicas de diagnóstico para procesos o proyectos de intervención social. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es empezar a discutir, yo debía mostrar esto luego, empezar a discutir esos métodos y técnicas luego, en parejas para determinar cuáles serían los más adecuados para los distintos casos. Quisiera, igual que hicimos la vez anterior, que elijan primero los números de caso para de ahí pasarles la diapositiva de cuáles son, de modo que la distribución de los casos sea igual, equitativa, sin inclinaciones de ningún tipo, por ninguna razón. Pueden trabajar en grupos de, ¿cuántos estamos? 2 hasta 3 personas, máximo, ultra máximo. Y mi sugerencia es que trabajen las personas de presencial, obviamente, entre ustedes, y las personas de virtual les abriremos, como la vez anterior, unos cuartitos, unas salas de trabajo para que estén conversando. Entonces, cuéntenme cuando ya están organizados, simplemente para asignar los casos. Ok, acá ya tengo los primeros grupos. No sé si es que me pueden poner en el chat y Chumi me ayuda a ver si es que ya tenemos los... Ya vi las salas, todavía no se unen. Ya, pongan... Como ustedes quieran, pueden hacerlo, pueden asociarse voluntariamente si es que nos ponen en el chat los grupos, y creo que ya tenemos ahí alguno. ¿Dónde están? A ver, yo solo veo a Vanessa y Shirley. Evelyn pienso que va a trabajar con Juan José, si entendí bien. Ay, no es Juan José, José Antonio, perdón, José Antonio. Y Evelyn. Y tenemos Isabel, Daisy y Tania. Ya, perfecto. Isabel, Daisy y Tania. Entonces, Carolei ya entró a una de las salas. Carolei, ¿con quién vas a trabajar? Por favor,
quieren trabajar conmigo, no tengo grupo. Entré en la sala, pero no. Ya, está bien, solo no en el... Si quieren hacer grupo de 3. Gracias, José Antonio. Entonces, Carolei, trabajas... Chévere, gracias, Evelyn. Trabajas con Evelyn y José Antonio. Ahora sí, por favor, tú, Chumi, mételes en los grupitos a las salas. Ah, espera, faltan los casos. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Antes de ingresar a las salas, por favor, veamos los casos. Los grupos en el sentido que les mencioné, 1, 2, 3, 4, 5, es el mismo sentido de los casos. Y veamos si estamos compartiendo. ¿Estoy compartiendo? Sí, o sea, no estamos repitiendo. Ya. Eso es. Ok. Entonces, grupo 1, Josué Talía, caso 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a discutir el caso, van a establecer un objetivo de la intervención diagnóstica. Recordemos que estamos en un proceso diagnóstico. Identificar cómo se utilizarían los distintos métodos y técnicas para el caso. Cada uno de los casos es distinto. Y finalmente aplicar, o sea, elegir un método o técnica además del de uso obligatorio. Todos los casos tienen un método o técnica de uso obligatorio. Me estoy dando cuenta de que este es el que va a utilizar a presentar el compañero el día de mañana, así que aunque tenemos transectos, podríamos hacerlo con transecto, que por cierto presentaron ustedes. ¿Como obligatorio? Como obligatorio. Y uno adicional, porque este va a presentar, tiene que presentar Franklin. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, además de utilizar el método obligatorio o la técnica obligatoria, van a incorporar uno adicional que dialogue bien con ese método o técnica en el proceso de recolección de información. Ustedes mismos identifican cuál es el objetivo de ese acercamiento diagnóstico. Por lo tanto, cuando identifican ese objetivo, también empiezan a pensar, ok, ¿cómo es que voy a levantar o a recolectar esa información? ¿Qué me puede servir de las herramientas que hemos visto? Recuerden que tienen accesible el Google Drive, que es su cajita de herramientas, y ahí está su trabajo, pero también los de los compañeros para que les refresquen lo que hemos visto de las presentaciones. No tienen que contar simplemente el rol del método o la técnica con relación al objetivo que ustedes establecieron, cómo dialogan entre ellos y cómo los aplicarían en conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que harían para aplicarlos en conjunto? En este caso, no vamos a usar campo de fuerza, vamos a usar transectos. El caso 2, grupo 2, tengo aquí Daisy y Jenny. Igual, los parámetros son los mismos, lo que varía es el caso, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Discusión del caso, establecer un objetivo de la intervención diagnóstica, identificar cómo utilizarían, qué métodos técnicas de las que hemos visto les servirían y como ya identificaron el objetivo, establecer un diálogo entre el método obligatorio y alguno que a ustedes les parezca que complementa adecuadamente para ese objetivo. Yo tengo aquí anotado como grupo 3 a Vanessa y Shirley para el caso 3. Igual, la premisa es la misma, el caso cambia, el método y técnica obligatorio también cambia, pero es lo mismo establecimiento, discusión del caso, establecimiento de objetivo de intervención diagnóstica, identificación de los métodos. Por favor, no olvidarse de utilizar el método técnica obligatoria, que tiene que entrar en diálogo con otro que les sirva para recabar la información necesaria establecida en su objetivo de intervención. El caso 4, al grupo 4 que tengo registrado, y aquí me falta juntar a Carolei, que son José Antonio, Evelyn y Carolei. Las premisas son las mismas. En este caso, el método técnica de uso obligatorio es movilización de bienes comunitarios y obviamente el caso cambia, pero el resto de parámetros del caso
se mantienen inalterados. Y el grupo 5, Isabel, Daisy y Tania, el caso está en pantalla, la premisa es la misma, el caso cambia, su método técnica obligatoria es un mapa o cartografía de movilidad. Guarden por favor el registro del caso, ahora sí pueden pasar a las salas de trabajo. No estoy segura de que el tiempo nos vaya a permitir presentar hoy tal vez uno de los casos. Es un ejercicio más bien de lanzar ideas de cuáles métodos o técnicas nos pueden servir en el proceso de recolección de información puntual que hemos planteado a través de nuestro objetivo en cada uno de estos casos, y es para, entre otras cosas, mostrarnos la manera en la que estos métodos y técnicas pueden dialogar entre sí y familiarizarnos con las distintas herramientas. Entonces, entren por favor a las salas de trabajo y yo entraré a ver si necesitan algo o cómo van avanzando en su discusión. Ya, gracias. ¿Me pueden de nuevo mandar en mi sala? ¿Nos enviaron eso? Que no sé qué pasó y solo... Caso 1, no sé. Caso. Tómele la fotito. Tómala desde acá. Ah, desde allá. Uy. Hasta que entren y... Están en los rooms. Claro, están entrando. Le escuchan al técnico. Están 50 segundos, 40, ya están saliendo. Ya están todos acá. Sí. Bueno. Micrófono. Sí, ya. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por la sesión de hoy. Vamos a cerrar la sesión y el día de mañana continuaremos con el trabajo. Nos quedaron pendientes 2 presentaciones y además vamos a ver qué es lo que ustedes concluyen de su trabajo en grupo. Como les dije en los cuartos de trabajo, si pueden juntarse por fuera de la clase y dialogar un poco más de los casos está muy bien, pero si no pueden, familiarícense por favor con los métodos y técnicas de modo que el día de mañana, en unos 15 minutos más de trabajo, ya puedan empezar a sentar las ideas respecto de los casos que les fueron asignados. ¿Sí? Les agradezco mucho y les deseo una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Chao, buena noche.